buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Isela Escalante y como cada jueves estamos aquí ya con ustedes y hoy vamos a platicar con un profesor, un autor, un investigador sobre estas cuestiones de la historia de los videojuegos, estas interrelaciones que se dan en nuestros ambientes virtuales. Y para esto, bueno, pues vamos a hablar hoy de este libro que además se va a estar presentando mañana aquí en la Universidad de Anáhuac, que lleva por nombre Videojuegos y Lenguaje. Y Germán Sosa, quien es con quien vamos a platicar en unos minutos más, es coautor de este libro que hoy nos va a invitar a la lectura, pero también a que asistamos mañana en punto de la 1 de la tarde en el Salón MBA 3 aquí de posgrado en la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás, querido Germán? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Giselle. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Es un gusto estar aquí con toda la comunidad. Muchas Para gracias. nosotros también, Germán, porque hemos hablado de todos los libros que te imagines, novelas, poemas, no sé, libros históricos, pero hablar de un libro académico, en donde además se van a conjuntar, pues, una serie de voces que están detrás, pues, investigaciones, no de ahorita, de mucho tiempo, creo que resulta más importante. Así que la primera pregunta tiene que ver con esto. Este es un libro que nos va a hablar justo de diferentes temas y diferentes enfoques en torno a los videojuegos, pero también al lenguaje. Platícanos un poco de qué va este libro. Exacto. Este es un esfuerzo, digamos, que lo coordinaron tres investigadores excelentes. Blanca López de la UAM Azcapotzalco, Rosa, ¿no? Que es de una de las colegas de Perú, Hervey, que también es uno de los grandes en cuestión de diseño, ¿no? De la Autónoma de Baja California. Y mucho, digamos, de estas preocupaciones son cosas o sea, que las compartimos no solamente entre ellos tres, sino varios, ¿no? De los que estamos ahí escribiendo, y que tiene que ver mucho, especialmente con esta cuestión como de vincular a los videojuegos con otros campos y de estudiarlo como más a fondo en cuestión, digamos, de lo que los específico. Entonces, algo que faltaba mucho eh, era justamente abordar la relación con el lenguaje, ¿no? Principalmente, o sea, no con el lenguaje como en un sentido como abstracto, sino más bien intentar hacer como un acercamiento acerca de cómo el juego tiene como sus propias formas, digamos, de comunicar, por así decirlo, para ponerlo como una manera muy sencilla, ¿no? De la misma manera en que el cine, ¿no? Durante varias décadas, ¿no? Y básicamente ya más de un siglo, ¿no? Ha estado también creando sus propios patrones, sus propias técnicas, ¿no? Para comunicarnos historias, comunicarnos ideas. Los juegos también lo tienen, ¿no? Y básicamente es este esfuerzo colectivo, ¿no? En el que afortunadamente yo soy colaborador, me invitaron a participar en él, justamente estamos como vinculando estos elementos, ¿no? Entonces, cómo los juegos comunican, básicamente, ¿no? Exacto. Cómo los juegos transmiten una experiencia o la detonan a través de mecanismos que solamente un juego puede. Claro. ¿Cuáles serían estos? Porque hablamos de, primero desarrolladores, primero pues historias, ¿no? Este desarrollo también de narrativas, diferentes formas de videojuegos, diferentes tipos, pero también de jugadores. ¿Cómo es que puede generar esto que tú mencionas ahora con lenguajes, estas formas de comunicación? Eh, para irnos, digamos, a una cuestión como muy básica de diseño y que los gamers que estén escuchando seguramente van a entender un poquito de lo que hablo, la parte más básica es la cuestión de las mecánicas, por así decirlo, ¿no? Que son, digamos, como el medio interactivo propio del juego, ¿no? Y no importa si es un videojuego o un juego de mesa, ¿no? La idea de tomar una carta, mover una pieza en el tablero, eh, o de picar botones para que el monito salte o abra una Sí. puerta, ¿no? Eh, Eso justamente es como el lenguaje primario, son como los bloques básicos del lenguaje, ¿no? Que tendría, digamos, un videojuego. Y entonces, conforme se va, obviamente, vinculando, ¿no? Y generando toda una red de significaciones, ¿no? No solamente con lo que el jugador hace, sino cómo el juego le responde, ¿no? Por supuesto. Eso es justamente lo que va, digamos, como creando ambiente comunicativo, ¿no? Este ambiente lingüístico, ¿no? Entonces, esto es algo que con jugadores podemos ver como muy claro, ¿no? O sea, ya los juegos, por ejemplo, que son como muy clavados, ¿no? Los triple A, ¿no? Los juegos como muy de acción, Ok. muy como para jugadores Ujú. experimentados, pues el juego ya no les dice nada, ¿no? O sea, ya automáticamente veo y nada más con ver la disposición de los objetos en la pantalla, ya el jugador sabe qué tiene que hacer,
¿no? O Ujú, sea, ujú, ya es como una cuestión como intuitiva, ¿no? ujú, Pues el botón A es el primario y entonces con el botón A hago lo más básico del juego, ¿no? Y ujú, una persona que todavía no está en ese lenguaje, todavía no está como alfabetizada, pues le va a tomar mucho tiempo, ¿no? Incluso a lo mejor ni siquiera lo va a aprender, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, justamente por eso que estabas comentando acerca, por ejemplo, de los diferentes tipos de jugadores es lo mismo, ¿no? Tienen que aprender el lenguaje, ¿no? En ese sentido. Ahora, hablemos un poco de las narrativas, porque yo veo ahí varios capítulos y de veras que me ha encantado porque puedes irte desde las mecánicas, ¿no? Le hablan así, mecánicas del trauma pasado, performance del diseño, luego también nos hablan, por ejemplo, Tetris, ¿no? Que todos hemos jugado Tetris, estos juegos que también los puedes hacer desde un celular, o sea, no nada más desde una consola, que eso también ya no condiciona. Anteriormente a lo mejor si te estabas sujeto o dependías de una consola, hoy puedes hacerlo desde cualquier dispositivo, que puedas descargar el videojuego y si juegas en línea, pues que tengas acceso a internet. Entonces, platiquemos también como todo esto que ha sido, porque tú eres el experto en este tema histórico, pero quisiera antes de entrar al tema histórico, que es tu tema y tu capítulo, que nos adentraras también a estas dinámicas diferenciadas que se pueden dar en estos videojuegos. Claro. Por ejemplo, hay varios capítulos, ¿no? O sea, desde el de Herbie, justamente que habla acerca de una propuesta de Borges y de cómo aplicarla, digamos, Sí, como narrativa, digamos, a la cuestión de los videojuegos. O sea, y exacto. básicamente es una cosa interesante porque tanto la narrativa y el juego es como comparten de alguna manera como un lugar dentro de la naturaleza y del propio, digamos, como ser del ser humano, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no existen seres humanos o sociedades que no jueguen o que no cuenten historias. Y entonces, obviamente, la relación entre ambos es básica, ¿no? También es Ajá, ajá. eh, terriblemente vieja, ¿no? Entonces, obviamente, cuando estamos jugando, lo principal que nos vamos a andar enfrentando en esta cuestión comunicativa es, en primer lugar, son historias, son personajes, son situaciones, son conflictos, ¿no? Y obviamente cómo lo resuelve, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Entonces, en sí mismo, digamos, también el juego es un elemento narrativo, es un sistema narrativo, ¿no? Para crear historias, si es que no tiene una historia, ¿no? Como en Pac-Man o como en Tetris, ¿no? Eh, y se vuelven parte de estas narrativas, ¿no? Y de la misma manera, obviamente también la creación de narrativas también es un elemento, pues, lúdico, ¿no? También tiene como estos elementos de jugar con el lenguaje, jugar con las ideas, jugar con las situaciones, y me parece que tienen como naturalezas muy similares, ¿no? Y que creo que eso lo muestra, ¿no? Y no solamente este libro, sino muchos otros que es hablar de juegos, hablar de la narrativa, ¿no? Muchas veces. Exacto, exactamente. Ahora, hay también otros elementos, ¿no? Por ejemplo, hablar de la oralidad y hablar de esta cuestión ya de tener ese contacto con un, pues, control, con esa extensión que también se puede hacer de la mente, del cuerpo, de la parte lúdica. ¿Qué relaciones también se pueden plantear? Porque también veo esos capítulos, ¿no? De cómo van analizando y cómo van abrevando estas otras interacciones que se dan, que hoy, pues incluso hasta pensar en cómo esas interacciones también funcionan en los equipos que se hacen de eSports y algunas otras comunidades. No nada más hablar de, yo estoy en mi casa y juego a lo mejor en individual, no, juego a distancia, pero también puedo jugar con mi par al lado, ¿no? Que es parte de mi equipo y además estamos jugando casi enfrente del otro y que hasta hoy tenemos un negocio hasta de espectadores. Exacto. Justo, digamos, esta variedad de vínculos, ¿no? También es una parte, digamos, natural del juego, es decir, no existe un juego que no sea social o sea, por sí mismo, ¿no? Así Incluso, es. digamos, aunque los padres, ¿no? Profesores preocupados vean a los chamacos frente a la pantalla durante horas, ¿no? Mm. Y parece que se les está pudriendo ahí la neurona, pues en realidad están, eh, ¿cómo se llama? Participando en primer lugar de un entorno simbólico, cultural, que los empieza a generar vínculos con otras personas, ¿no? Por eso se habla mucho de la cultura gamer, ¿no? No soy muy fan del término, pero es eso, es Ujú. decir, es una actividad, es una serie de objetos, ¿no? Que automáticamente me vuelve partícipe de una identidad colectiva, ¿no? Por así decirlo, ¿ok? Y la otra cuestión es que es muy importante y es un punto de discusión súper necesario, ¿no?
en la cuestión de cómo entendemos el juego, que es, por Ujú. más de que pensemos que el juego es como esa cuestión como de la distracción, esto es algo que siempre insisto y que siempre repito, siempre que me dan un micrófono, eh, que es, el juego no está separado, ¿no? O sea, no es una cosa en sí misma, ¿no? A pesar de que algunos teóricos han, Exacto. han propuesto esto, ¿no? Entonces, el juego siempre ha estado vinculado con todo el resto, digamos, de lo que nos compone como sociedad, ¿no? Eh, ya vimos con las cuestiones como comunicativas, las cuestiones narrativas, pero también cuestiones políticas, cuestiones religiosas, cuestiones obviamente artísticas, por ejemplo, ¿no? Y entonces es muy fácil y de hecho hasta cierto punto es natural que se dé como estos comportamientos, como los eSports, ¿no? Que también Exacto. es algo con mucho esta discusión, ¿no? O sea, a ver, es igual un deporte a un juego, ¿no? Pues no, no lo es, ¿no? Pero son partícipes, son copartícipes, ¿no? De alguna manera, están como en la misma lógica, aunque estén como en diferentes contextos, ¿no? Y Ujú, busquen cosas ujú. diferentes, pero participan de un mismo núcleo. Y lo mismo con la cuestión, digamos, justamente de la política, que es lo que yo principalmente eh, me, me dedico o me interesa. Eh, que es justo, digamos, estos patrones simbólicos, estas narrativas también nos están formando de alguna manera, ¿no? Que por ahí en algún espacio lo dije y algunos pedagogos como que se infartaron, ¿no? Porque dije todo juego es formativo, Ok. este, Y te y han de sí, haber sí, visto así que. ajá, entiendo por qué, ¿no? Pero aquí la cuestión es que es una formación, digamos, como, o sea, no es formal, no es como la universidad, no es como la escuela, ¿no? Es una formación informal. Nos da ideas, nos da símbolos, ¿no? De ahí a que el juego nos manipule y nos convierta de cierta manera, eso ya es un disparate, ¿no? Pero a final de cuentas el juego se va volviendo parte, digamos, de nuestro horizonte cultural, de nuestro horizonte de posibilidades, ¿no? De qué hacemos, de cómo pensamos lo que ocurre, y no solamente el juego, ¿no? Cualquier producto o mercancía cultural, por supuesto, ¿no? Exactamente. Sí, porque a través de la apropiación, ¿no? Que ya también se vuelve parte de la dinámica en la que tú interactúas con ese juego y con los demás. Ahora, pensemos en la parte comunidad. O sea, hoy ya el discurso de si los videojuegos son buenos o malos, eso ya está agotado, pero hoy creo que hablar de comunidades y hoy hablar de incluso estas plataformas que posibilitan la conversación en torno a videojuegos y en torno también a que la gente se vaya encontrando a partir de sus gustos, me refiero a Twitch, me refiero a Discord, que incluso es como la plataforma hoy uno a uno para estar intercambiando mensajes y estar jugando. Entonces, ¿qué hay? Háblanos de cómo se crean esas comunidades, por qué hoy también es importante ver ahí el estudio, ¿no? Y análisis de qué es lo que propician los videojuegos y estos lenguajes en torno a las comunidades. Claro. Bueno, hay varias perspectivas, obviamente, pero para mí hay dos muy, muy básicas, que una es técnica, ¿no? Que es justamente la propia naturaleza de esas comunidades virtuales, ¿no? De las redes sociales, como Ujú. viejas, clásicas, bueno, viejas, ¿no? Eh, a las nuevas, digamos, que es de alguna manera como, ya sea verdadero o no, pero generan como esa especie de esquema de horizontalidad, ¿no? Donde entonces todos somos como posibles productores, ¿no? De alguna manera, donde ya la producción de contenido ya no está como atada a las grandes empresas, a los estudios, ¿no? Etcétera. Y eso se ha vuelto paradójicamente un elemento de enganche entre la propia comunidad, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué prefiero yo si a mí me gusta la literatura? Ujú. Pues a lo mejor sí está chido escuchar al experto, ¿no? Pero si yo escucho una persona que está a mi mismo nivel, que está hablando también de literatura y lo está hablando bajo mis propios términos también, me voy a Mm, sentir más ligado con esa persona, ¿no? claro, Aunque no sea la experta, ¿no? claro, Me voy claro. a sentir más vinculado, aunque diga pura babosada, no importa. Eh, ¿Por qué? Porque hay un vínculo, ¿no? Muchísimo más natural. Y eso justamente ha hecho que los espectadores de streamers, ¿no? Que cuando apareció para mí era la cosa más extraña, ¿no? O sea, yo Sí, dije, sí, sí. así, ver personas jugando, dije, ¿qué demonios, no? O sea, ¿qué les pasa, no? Hasta me acuerdo del capítulo de South Park, ¿no? Que era como una cuestión como toda incoherente, era así fabuloso. Ahora lo entiendo por eso, ¿no? Era esta cuestión como del disfrute a través del otro, ¿no? Que es algo como Es, muy, también como muy viejo, es decir, a ver, yo no puedo jugar todo lo que juego, yo no puedo jugar hábilmente, gozo a través de que el otro goce, ¿no? ujú, Eh, ujú.
una cuestión bastante boyerista, ¿no? Pero básicamente va por ahí, ¿no? Y entonces eso ha hecho, por ejemplo, justamente que los streamers, ¿no? Twitch, YouTube, etcétera, se hayan vuelto principalmente uno de los mecanismos publicitarios más grandes, ¿no? Principalmente en la cuestión, digamos, técnica operativa, eso es, digamos, para mí lo, lo más relevante, ¿no? Entonces, muchos juegos indie o juegos AAA han tenido que depender literalmente de estos streamers, ¿no? Para que hagan como el showcase de su juego y que ellos al momento de demostrar las emociones que sienten al momento de jugar, inviten a los jugadores también, ¿no? A consumir. A lo mejor no el juego, pero consumen cosas del juego. Oye, y además que incluso ahora se pueden hacer hasta donaciones. Yo me sorprendo que esto que estás diciendo, a ti te sorprende que estén los streamers. A mí me sorprende aún más ver gente que está, y no nada más en YouTube o Twitch, incluso hasta Facebook, dando estrellas, dando dinero, justo para eso, ¿no? Para que tal cual sigan haciendo ese proyecto, sigan compartiendo. Entonces, llegamos a su nivel de que ya se puede hasta monetizar en este tipo de actividades que te digo, no es nada más. Qué fabuloso, Germán, que los demás te sigan por ver lo que a ti más te gusta, ¿no? Y por hacer gala y presumir de tu, o sea, de tu habilidad como gamer. Exactamente, ¿no? Aunque ahí ya los que producen ese tipo de contenidos ya no es el tipo de juego del que juega en su sillón, ¿no? O sea, ya No, es chamba, ya tienen que trabajar, ya están entreteniendo también. Pero hay sí es como una marcas, especie ¿no? de crowdfunding constante, ¿no? Es, Todo el es, tiempo, es algo, todo el ajá, tiempo. exactamente. Y Eh, que hasta cierto punto ahí, por ejemplo, están ofreciendo como una especie de, digamos, como de opción informal hasta cierto punto. O sea, aunque sí hay streamers súper formalizados y que crean empresas alrededor, aunque solamente veas al monito frente a la cámara, pero en realidad es una cuestión súper informal que genera obviamente problemas, ¿no? De sí, inestabilidad y de muchas cosas, pero al mismo tiempo genera muchísima libertad creativa también, ¿no? tal cual, Eh, tal cual. y bueno, por ahí. No, es que, a ver, te hacen un buen punto, porque ya los que traen la silla gamer, ¿no? Los audífonos, incluso hasta ya patrocinadores, ¿no? Y se ve así el product placement, así todo lo que va. Obviamente, sí, sí, ya hay mayor producción. Sin embargo, bueno, pues me gustaría ir ahora hacia o sea, dirigir nuestras preguntas y esta conversación hacia el trabajo que tú has hecho previo a este libro y después a tu capítulo, porque creo que hacer esta historia, pero también hacer este análisis sobre lo simbólico que existe en los videojuegos, creo que es importante. Entonces, háblanos primero de estos trabajos que has hecho y que le anteceden a videojuegos y lenguaje. Claro. Bueno, yo, a mí siempre, a mis alumnos me gusta decirles que soy como el raro, ¿no? O sea, yo soy historiador en realidad. Yo soy licenciado en historia y ahí me metí más que nada en mi tesis con cuestiones como de historia cultural e historia militar, ¿no? Que era como lo que me latía en esos momentos. Pero justamente, digamos, como que empecé a meterme como una serie de crisis vocacionales acerca de como del lugar de esa historia académica, digamos, fuera, ¿no? Ajá, ajá. De la propia académica, de la propia academia, ¿no? Porque yo veía mi tesis de licenciatura y dije, bueno, ¿a quién le va a importar esto, no? Y dije, pues a lo mejor a tres gatos que estudian exactamente lo mismo que yo y uno de esos es a lo mejor mi director de tesis, ¿no? Y mis compas, ¿no? Este, eh, y como que mucha era esta búsqueda, ¿no? O sea, cómo salir, digamos, de un espacio que es terriblemente como muy cerrado, ¿no? Muy burbuja, y entonces una de las formas más básicas y que yo había experimentado desde joven, pues era justamente los videojuegos, ¿no? Los videojuegos históricos, ¿no? Justamente estos videojuegos que evidenciaban, digamos, de alguna manera una narrativa, imágenes acerca de un pasado, ¿no? Este, yo en la prepa le daba durísimo al Age of Empires 2, ¿no? Por ejemplo. Eh, y de alguna manera se quedaban cosas, ¿no? De alguna manera, o sea, esos símbolos que a lo mejor tú no les dabas importancia al momento de andar jugando, pero se te quedaban y en algún momento salían, pero también marcaban, digamos, una forma específica de ver el pasado, ¿no? Y no solamente con los videojuegos, con el cine, con la literatura, con la música, ¿no? Incluso, ¿no? Yo siendo fan del metal, pues la historia en las bandas de metal es como de los temas más socorridos. Y ahí básicamente fue cuando dije, pues me voy a echar una maestría sobre videojuegos, pero estudiando la parte histórica, ¿no? Wow. Entonces hice la maestría en comunicación y política
con académicos fantásticos, maravillosos, de la UAM Xochimilco, y que es una maestría muy rara porque es una combinación como, es muy teórica, pero hay teoría política, hay sociología, hay antropología, hay lingüística, o sea, no es como, o sea, no es para comunicólogos propiamente, ¿no? Sino es una cosa como muy inter y transdisciplinar, es una cosa rarísima, ¿no? O sea, yo, por eso digo así como, pues no sé qué soy, ¿no? Así cuando me dicen, ¿qué eres? Pues no sé. Lo Este, que quieras. ajá, pues algo así como científico social humanista, no sé. Este, pero y justo ahí digamos, algo que es como lo que me ha marcado mucho es esta cuestión como justamente teórica, ¿no? Es decir, si yo quiero hablar de videojuegos, tengo que hablar desde un marco, ¿no? Desde una problemática que no solamente atañe a los videojuegos, sino que atañe a muchos otros elementos, ¿no? Porque otra vez los videojuegos no están encerrados en sí mismos, no son una cosa como súper especial, ¿no? Exclusiva, ¿no? O sea, comparte con el cine, comparte con la literatura, comparte hasta con la política y con hasta, hasta con las ceremonias políticas, ¿no? Y Sí, aniversarios y mañaneras y todo, ¿no? O sea, tiene que ver. Eh, y entonces, protocolos, bueno. exactamente, ¿no? O sea, ¿qué más protocolario hay que un videojuego, ¿no? O sea, es protocolo, ¿no? Claro, Este, desde que ya sabes que empiezas a jugar un juego y sabes que te van a enseñar y va a haber un tutorial y sabes qué es explorar y que si te mueres es parte de, ¿no? Y que en algún exactamente. momento va a haber como una liberación, algo, eso es protocolario, ¿no? Así es, así Eh, es. o incluso en los juegos multijugador, cuando la gente se enoja porque perdieron de una manera durísima, ¿no? Pues es parte de, ¿no? Esa persona que se enojó va a volver a jugar, ¿no? Hasta que lo logré, punto. A lo mejor lo desinstala un par de meses y pero va a regresar, ¿no? Entonces, La revancha. exacto, ¿no? Entonces, hasta estas cuestiones como mucho de rituales sociales, ¿no? Rituales políticos, ¿no? Están ahí presentes, ¿no? Incluso, digamos, como la propia política externa rebasa el espacio del juego, ¿no? Como desde, por ejemplo, los campeonatos de, si mal no recuerdo, StarCraft, ¿no? Que había como estas Ujú. manifestaciones sobre Taiwán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que de repente Blizzard, eh, bueno, bloqueó a estos jugadores y la gente se empezó a desescribir de Blizzard y Blizzard ahora Claro, prohíbe que te desescribas, o sea, tu cuenta ya está ahí para siempre, tú no puedes borrar tu claro, cuenta. O sea, claro. son cosas muy importantes. Pasó algo parecido con Animal Crossing, o sea, este, eh, va por ahí. Entonces, justo a mí lo que me interesaba era esta cuestión, digamos, como del pasado, ¿no? O sea, no solamente si el juego como que nos enseña historia, lo cual pues es obvio, pero más que nada es, o sea, qué tipo de historia, ¿no? Es Nos la está que dando. se cuenta. Claro, Exactamente, ¿no? Y qué implica ello, por supuesto, ¿no? Entonces, si es una eh, historia eurocéntrica, si es una historia que está como viendo solamente una perspectiva, o si hay juegos que realmente exploran otro tipo de elementos, ¿no? Como a lo mejor la historia desde abajo, ¿no? O u otro tipo de cosas que no son como la gran batalla o los héroes, ¿no? Sino a lo mejor es otra cosa, ¿no? ujú, ujú, ujú. Algo a lo mejor un poco que cuando lo decimos suena menos atractivo, pero que no solamente es necesario, sino también ha hecho juegos maravillosos, ¿no? Como desde la perspectiva económica, ¿no? Por ejemplo. Eh, y básicamente a partir de ahí me he dedicado principalmente como a esos elementos, ¿no? Principalmente los primeros años que me estuve dedicando a esto, más bien fue como armar una metodología semiótica de cómo estudiar los videojuegos, principalmente, Ok, ¿no? Yo obviamente atendiendo la cuestión del pasado, y lo que hice fue básicamente como plantear la propuesta de la Alexia de Roland Barthes, ¿no? ok. También como un elemento, ¿no? Atendiendo a la especificidad del juego, ¿no? Donde la interfaz, las mecánicas, las reglas, los sistemas, es parte de estos elementos significativos, ¿no? No solamente el texto, la palabra o la frase, ¿no? Eh, y cómo se iban analizando, iban generando semantemas, ¿no? Y esos semantemas, cómo a su vez se iban contextualizando. Entonces, básicamente las preocupaciones básicas, por un lado, era esta metodología, que esto lo presenté en un libro de la UNAM, Ujú, eh, ujú. de 2017. Ahí es el texto ya, de hecho, ese texto que se llama Aportes para
teorías del videojuego, algo así. Ajá, Hay volumen uno y volumen 2. Yo estuve en el uno, en el azulito. Ese ya está ok. libre, lo pueden descargar ahí de la página de la UNAM. Eh, y justamente Lo ahí, vamos a dejar aquí en los comentarios para que lo puedan descargar. perfecto. Y justamente es ahí donde más o menos como que pongo lo más básico y cómo lo aplico para estudiar el personaje histórico, el lugar, el espacio histórico y el tiempo histórico mostrado por los videojuegos. Eh, y aparte de eso, más bien me he dedicado a cuestiones aparte de dar clases, a conferencias también, ¿no? A participar en espacios como seminarios, a establecer como discusiones principalmente, y mucho, digamos, de lo que he hecho más bien es como en esa tónica, ¿no? Pero siempre aplicando como lo mismo, ¿no? Entonces, eh, he estado estudiando, por ejemplo, elementos como incluso la cuestión como teórica del juego, ¿no? Ok. El juego, digamos, como en un sentido más filosófico, implica como esta cuestión como de libertad para experimentar, ¿no? Es decir, o sea, el juego, viéndolo desde la parte abstracta, es como un acto de transgresión en realidad, ¿no? Ujú. Y entonces, este acto de transgresión, de alguna manera también cómo se relaciona con la idea del juego, pero concreto, ¿no? Del juego como un objeto, como un videojuego, como un programa o como un juego de mesa, ¿no? Como un sistema de reglas como las traes. Y entonces hay una cuestión bien interesante porque justamente genera como una especie de danza entre, por un lado, las reglas que intentan generar como un orden, pero por otro lado está el impulso de juego que lo que quiere es subvertir ese orden, ¿no? Y justo como a pesar, digamos, de que tenemos como una industria como muy coartada, o los videojuegos ya por el propio código es como muy complicado salirse de las propias reglas, podemos encontrar como estos momentos de ruptura y de subversión como en los speedrunners, ¿no? O sea, Claro, como el claro. propio speedrunner, ¿no? Literalmente lo que busca es romper y buscar cosas que están afuera de lo que el diseñador había planteado, ¿no? Ok. Entonces, descubren errores, descubren glitches, ¿no? Y eso es el impulso del juego, ¿no? El juego en el sentido Claro. abstracto. Y entonces, eso políticamente es terriblemente valioso y Y, terriblemente interesante. Ajá. y que antes se resumía a lo mejor a un par de revistas que te daban como estos trucos o cosas que pues había que descubrir, pero ahora con esos speedrunners incluso lo, dices, lo llevas a ese nivel, o sea, que en tiempo real esté jugando y te esté enseñando justo donde puede hacer este error, esa gráfica, o esta cuestión también que pues pocos lo descubren, porque yo también así lo veía como esos trucos o esa gente que está juegue y juegue y por el hecho de la práctica y demás va descubriendo estos hallazgos. Exacto. Y ahí justo es lo que cambia bastante, ¿no? O sea, sí está el impulso, pero también estamos en una época del tutorial, ¿no? Una época, También, digamos, del game fact o del walkthrough, ¿no? así es. Donde, o sea, para bien o para mal, no sé, pero los jugadores al primer momento en que se topan con un obstáculo y que no pueden, que les cuesta trabajo pasarlo, automáticamente se van a YouTube o se van a Internet y buscan la solución, Exactamente. ¿no? Y eso, o sea, genera cosas interesantes a nivel social, ¿no? Pero digamos, a nivel juego lo problematiza bastante. Y te limita como gamer, ¿no? Porque entonces ya no te permite descubrir más. Y aparte hay un tema del tiempo y la urgencia, o sea, la paciencia que también tenías para pues estar ahí explorando y vuelve a pasar y lo que decías perdías y volvías a jugar. Y hoy pues es esta cuestión de necesidad de ir pasando y pasando si hablas sobre todo de misiones, cumplirlas y ir a la siguiente. Ahora, a nivel de lectura y reflexión sobre videojuegos y lenguaje, porque pues obviamente los alumnos que están estudiando la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, los que estudian hoy estas licenciaturas que están relacionadas con multimedia o que también son gamers, ¿cuál sería pues este valor que van a encontrar en este texto que, insisto, está hecho por académicos expertos, pero la forma en la que nos presentan y los temas que eligieron creo que es lo que hace que cause interés, ¿no? Que sea diferente a todo lo que vamos a Ujú, encontrar de libros académicos sobre estos temas. claro. En primer lugar, como un disclaimer, bueno, esto lo voy a decir como muy a título particular, digo, de los demás Sí, autores, no puedo hablar de su nombre, pero eh, la cuestión, digamos, del abordaje académico de algo que nos gusta, a veces puede ser problemático, ¿no? Entonces, si exacto. ustedes están muy felices en la ignorancia y en el videojuego y en el disfrute inmanente, Ahí quédense. no lo lean, ¿no? Pero si tienen ya una preocupación más de interés, o sea, como entender lo que están jugando, ¿no? Entender lo que está pasando
y conocer otras cosas en el juego que muchas veces como gamers no conocemos porque nos quedamos en nuestros juegos como favoritos, ¿no? Si quieren conocer más acerca de este campo y todo lo que tiene que abordar, perfecto, ¿no? Como gamers les va a encantar este texto, ¿no? Eh, y para aquellos que estén estudiando cuestiones de entretenimiento y que se quieren dedicar a juegos, sí tienen que entender ese tipo de elementos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque por más que intentemos, digamos, como taparnos los ojos de decir solamente estamos haciendo juegos y ya, los juegos van a empezar a chocar con cosas, ¿no? Cuando hacemos juegos nada más sin ver o sin pensar lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, eh, a- automáticamente vamos a empezar como a tener problemas y no vamos a entender por qué lo estamos teniendo, ¿no? Porque hay un sector de la población que se está quejando de mi juego, ¿por qué? ¿No? Si solamente es un juego. Esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? O cuestiones como más básicas, o sea, ¿por qué los jugadores se clavan con ciertos juegos más que con otros, por ejemplo? Ok, ¿No? O ok. sea, y parte de esto es justamente esto, ¿no? Muchos de estos artículos también tienen que ver con eso, o sea, tiene que ver con cuestiones narrativas, tiene que ver con cuestiones psicológicas, tiene que ver con cuestiones de diseño y tiene que ver también con cómo hay juegos que, a pesar de que no lo parezcan, están vinculados con problemas o con cosas que nosotros como individuos pasamos y atravesamos. Y entonces el juego de alguna manera como que resuena o nos hace eco, ¿no? En estos elementos y son aquellos con los que yo me siento más cómodo jugando generalmente. Entonces, entenderlo como productores y para aquellos que se quieren dedicar a la industria, no importa si es el videojuego o no, porque eso perfectamente se puede aplicar para otras industrias del entretenimiento. Eh, Les va a servir muchísimo, ¿no? Como para su caja de herramientas, ¿no? De trabajo. Ujú, ujú. Entonces van a encontrar desde cuestiones como transmedia, ¿no? En el caso de los videojuegos, van a ver cuestiones como de la religión, de la cultura nacional, ¿no? Como en el caso de la cultura tarahumara y del juego de Mulaka, y hay un artículo. Un artículo Eh, muy bueno, sí. Cómo ha cambiado, digamos, los juegos clásicos, ¿no? Desde el Tetris primero, ¿no? Hasta el Tetris actual, ¿no? El Tetris Effect. Esta posibilidad de generar vínculos entre las teorías o las propuestas como de una literatura más académica como la de Borges con videojuegos, ¿no? Ajá, Etcétera, ¿no? ajá. Entonces, este texto a mí me parece importantísimo justamente cuando queremos pensar en la creación de videojuegos o de eventos alrededor de videojuegos y el vínculo que pueden tener con una sociedad, no solamente de gamers, sino en general, ¿no? De gamers y de no gamers también. Exactamente. Creo que por ahí va la cuestión. Y que aparte me agrada porque yo conozco a más de uno que como pues estoy en la carrera y son gamers y aparte están haciendo investigación por sus prácticos sobre cuestiones de videojuegos. Incluso hablaba ayer con alguien que está haciendo una especie de foro para Epic Game y demás, o sea, como propuesta justo para la comunidad que de gamers. Creo que es un libro muy valioso a ese nivel, pero también yo sí creo que los que gustan, porque no conozco un gamer, Germán, y a lo mejor corrígeme, que no sea gamer y sea clavado en temas y en estar investigando, ir más allá. O sea, siempre tienen como esta lógica, no nada más quedarse con la experiencia de juego con esto, sino siempre si hay una investigación. Por eso también las revistas que se han hecho especializadas sobre videojuegos y también creo que por eso tiene también esa vigencia y esa lectura. Por esto que estoy mencionando. O sea, si hay un interés de profundizar y volverte experto, no solamente como jugador, sino también para conocer historias de otros, pero también investigación sobre la dinámica de los juegos y los videojuegos. Exacto, muy bien. Pues si quieres, hagamos entonces la invitación, es este viernes. ¿Quiénes nos acompañarán, mi querido Germán? Que es este viernes, o sea, mañana, 11 de noviembre a la 1 de la tarde en el Salón MBA 3 aquí de posgrado de la NAWA. Claro. Estaremos Blanca López, que es una de las coordinadoras de este libro, Así es. y estaremos dos de los colaboradores, que es el profesor Rubén Darío Hernández, maravilloso, sabe un montón de cosas, y su servidor. También estaremos hablando del proceso del libro y de cualquier otro tema que ustedes nos quieran poner con todo gusto. Así es, pues ahí estaré. Te quiero emocionar más porque además de los estudiantes que están organizando la presentación, nos han escrito por redes sociales que si gente de fuera puede asistir, les hemos dicho que sí. Entonces digo, aprovecho el anuncio para que también lo sepan, ¿no? Y nos pueden Ah, aquí claro, acompañar el viernes por perfecto. acá. Y van a firmar libros, entonces también si de pronto lo quieren hacer, bueno, pues quien traiga su libro, que está
disponible ya en las librerías de las UAMs, a la más cercana aquí a la Nahua, que es la de Coajimalpa. También me lo dijeron los alumnos, por eso se los digo. Entonces puede también, y lo pueden comprar también en la página, ¿cierto? De la Sí, UAM. y el día de la presentación también traeremos algunos ejemplares también para Ah, ofrecerlos bueno. a los interesados. Eso está muy bien, Germán. Muchas gracias. Pues ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y bueno, pues nos vemos mañana, primero Dios. Muchísimas gracias. Bien, pues gracias, Germán. Pues a todos también los que se conectaron y nos siguen también a través del 1670 de AM, por Facebook, por YouTube y por Instagram, pues les agradecemos que nos hayan seguido. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 13 horas. Mi nombre es Isabel Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.